Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el video, me gustaría saber desde dónde nos escuchan y recordad que podéis suscribiros al canal para más historias. Disfrutad del relato. La noche había caído con una densidad pegajosa sobre la ciudad y el hospital se encontraba sumido en ese silencio artificial que solo los pasillos nocturnos conocen. Mariana ajustó su bata blanca mientras el eco de sus pasos resonaba en el área de urgencias. Era su tercera semana en ese turno maldito, de 10 de la noche a 6 de la mañana, donde el tiempo parecía no avanzar y el aire se volvía más espeso con cada hora. Todo parecía en orden al inicio. Pacientes dormidos, monitores pitando con ritmos suaves y predecibles. Mariana se movía con la eficiencia automática que da la rutina. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la cama 14, una sensación incómoda se le colaba por la espalda como una gota de sudor helado. La cama no estaba asignada a ningún paciente esa noche, tampoco las anteriores, pero siempre estaba usada. Las sábanas, aunque recién cambiadas al inicio de cada turno, aparecían arrugadas y ligeramente hundidas en la parte media, como si alguien se hubiera sentado o acostado brevemente. Mariana intentó ignorarlo. Después de todo, en hospitales viejos como aquel, siempre había historias raras, pero el ambiente a su alrededor parecía cambiar cada vez que cruzaba frente a esa cama. El aire era más frío, más pesado. Las luces de neón parpadeaban justo en ese tramo del pasillo y más de una vez pensó haber escuchado un crujido metálico que provenía de los tensores de la cama, como si se quejaran bajo el peso de un cuerpo invisible. Fue en la sala de descanso donde una compañera, entre risas apagadas y bostezos, soltó el comentario: dicen que esa cama está maldita, la 14, a mí no me toca, ni aunque me lo ordenen. Lo dijo como una broma, pero en sus ojos se notaba un leve temblor, como si estuviera repitiendo algo que no quería creer, pero que ya había escuchado demasiadas veces. Mariana sonrió por compromiso, aunque por dentro algo se le revolvió. Esa noche, al salir del turno, no pudo evitar voltear una vez más hacia la cama 14 y durante un segundo, solo uno, juraría que la sábana se estaba moviendo, como si alguien invisible se acomodara bajo ella. Las noches en urgencias siempre arrastraban una tensión latente, pero esa, en particular, parecía más densa que otras. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo irregular, como si intentara entrar, mientras los pasillos se estiraban interminablemente bajo la luz temblorosa de los fluorescentes. Mariana se encontraba sola en la estación de enfermería, pasando lista a los pacientes. El reloj marcaba las 3 y 8 p.m., esa hora muerta donde los cuerpos dormidos pesan más y el alma, dicen, es más vulnerable. La hoja de registro crujió entre sus dedos al avanzar al siguiente punto. Cama 14. Levantó la mirada por inercia hacia la cama vacía. Las sábanas, como siempre, arrugadas. Un pequeño pliegue en la almohada parecía recién marcado, como si alguien hubiera estado recostado apenas segundos antes. Sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Anotó sin paciente en la lista y se giró para seguir. Entonces lo escuchó. Una voz baja, masculina, apenas un susurro que parecía surgir directamente desde dentro de su oído. ¿Ya es hora de mi cirugía? Se quedó inmóvil. La respiración se le cortó como si un lazo invisible le apretara el cuello. Sintió que el aire del pasillo había bajado varios grados y su corazón comenzó a latir con violencia. Lentamente giró la cabeza hacia la cama 14. Había alguien ahí, sentado, completamente erguido, un hombre pálido, demacrado, con la bata de hospital abierta revelando un abdomen hundido y de un color grisáceo. No parecía respirar. Tenía los ojos fijos en ella,
sin emoción alguna, como una figura de cera que había sido colocada ahí para observar en silencio. El mundo se detuvo. Mariana no gritó, ni siquiera retrocedió, solo parpadeó, y en ese instante el hombre desapareció, sin rastro, sin sonido. La cama volvió a estar vacía, las sábanas igual de arrugadas, pero sin la más mínima señal de que alguien hubiese estado allí realmente. El silencio regresó, aplastante, pero no el mismo de antes. Ahora estaba contaminado con algo nuevo. Un peso invisible se coló en los muros del hospital, como si una presencia hubiera sido despertada o reconocida. Mariana cerró su registro con manos temblorosas. No dijo nada. No lo anotó. Pero esa noche supo que la cama 14 no estaba vacía. Nunca lo había estado. Los días siguientes transcurrieron en una calma superficial, como una sábana tensa cubriendo un cuerpo muerto. Mariana se movía entre pasillos y estaciones con una eficiencia automática, pero algo dentro de ella había cambiado. Desde aquella noche, la cama 14 parecía tener ojos. La evitaba, pero siempre terminaba mirándola de reojo, como si esperara verla respirando. No habló con nadie, no por miedo a que no le creyeran, sino porque al ponerlo en palabras temía volverlo más real. Pero una parte de ella, quizás la más racional, necesitaba una explicación, algo tangible, un error de percepción, tal vez, o una sombra malinterpretada por la mente agotada. Fue por eso que, al terminar su turno, esperó que todos se retiraran del área de monitoreo. Cerró la puerta y accedió a los archivos de video de seguridad del pasillo frente a la cama 14. Avanzó la grabación hasta la madrugada del evento. Las cámaras de vigilancia no tienen sonido, pero su silencio es aún más cruel. Todo estaba en orden. Luces titilando, personal pasando, sombras proyectadas sin misterio. Hasta que llegó a la hora 3:14 AM. La imagen era clara. Cama 14 vacía, nadie a la vista. Pero entonces, sin que nada la tocara, la sábana comenzó a hundirse lentamente. Primero en el centro, como si un peso invisible comenzara a reclinarse. Después, el pliegue en la almohada se formó con una precisión perturbadora. No hubo ninguna distorsión en la imagen, ninguna señal de manipulación. Solo la cama cediendo ante una presencia que no estaba ahí. Mariana adelantó la grabación. Durante 3 minutos, la sábana permaneció hundida, como si alguien estuviera acostado en ella. Luego, sin transición alguna, volvió a su forma original, lisa y sin marcas. La nada se retiró con la misma sutileza con la que había llegado. Volvió a revisar los clips. Nadie entró, nadie salió. No había movimientos registrados en ningún punto del pasillo. El sistema de seguridad no había detectado puertas abiertas, ni figuras humanas, ni alteraciones lumínicas. Mariana sintió un sudor frío recorrerle la espalda. A pesar del silencio del monitor, podía escuchar el eco de aquella voz en su memoria, la pregunta flotando entre las paredes del hospital. Y subdepres del hospital, como una oración inconclusa. Esa noche no volvió a dormir porque ya no podía fingir que estaba imaginando cosas. Algo o alguien seguía ocupando la cama 14
y lo había registrado todo. Mariana regresó de su descanso exhausta. Había pasado horas revisando las grabaciones, pero el desgaste mental no había hecho sino aumentar su desasosiego. Aunque el turno de noche la envolvía en la rutina familiar de urgencias, algo dentro de ella estaba quebrado, algo que no podía nombrar, pero que la seguía en cada rincón del hospital. Al pasar por el pasillo que conducía a la sala de medicación, la luz del techo parpadeó. Un sonido sordo de los tubos de las lámparas oscilando le dio escalofríos, como si el hospital estuviera respirando. El aire estaba denso, cargado de la humedad que emanaba de las paredes frías, y el olor a desinfectante se volvió nauseabundo, casi insoportable. Cuando se acercó a la sala, algo en su interior le dijo que debía detenerse, que algo no estaba bien. Por un segundo, la tensión que había sentido anteriormente se intensificó, pero decidió ignorarla y abrió la puerta. Y allí estaba, de pie, inmóvil, en medio de la sala de medicación, el hombre pálido que había visto en la cama 14. Su bata blanca, su rostro demacrado y los ojos vacíos que aún se mantenían inalterados en su memoria. Pero lo que le heló la sangre fue lo que vio cuando se acercó un paso más. La bata del hombre estaba abierta y lo que encontró en su abdomen fue imposible. Una herida fresca, aún sangrante. El borde de la piel rota parecía sangrar con una lentitud antinatural, como si el tiempo mismo hubiera decidido ignorar su dolor. La herida era profunda y la carne, retorcida, parecía estar tratando de cicatrizar por sí misma. No era la herida de un hombre reciente, era la herida de un cadáver olvidado, desgarrado por algo mucho más allá de la comprensión humana. El hombre no se movió, no hacía ni un solo sonido, pero su presencia era aplastante, como un peso muerto sobre el pecho de Mariana. La mirada de su rostro, desprovista de vida, la atravesó, dejándola impotente y helada, como si la herida misma le hablara en un lenguaje que no necesitaba palabras. Con un esfuerzo, intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, incapaz de apartar la vista. El sudor frío comenzó a cubrir su frente y sus labios se sintieron secos, como si el aire del hospital se hubiera vuelto espeso y su respiración fuera un esfuerzo monumental. La figura permaneció ahí, inmóvil, como si esperara que ella hiciera algo, como si supiera que su parálisis era un reflejo de su miedo. Y entonces, antes de que pudiera moverse, él habló con una voz que retumbó en su mente más que en sus oídos. Me dejaron ahí, solo. La frase fue un susurro, un eco lejano que resonó con una tristeza insostenible. La herida siguió sangrando y Mariana sintió cómo su corazón se aceleraba mientras veía cómo la figura comenzaba a desvanecerse lentamente, desintegrándose en la misma niebla gris que la rodeaba, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando la figura desapareció por completo, ella finalmente pudo moverse. Su cuerpo se desplazó rápidamente hacia la puerta y el sonido de sus pasos se multiplicó en la angustia del silencio. Salió de la sala de medicación sin mirar atrás, sin permitir que su mente procesara completamente lo que acababa de suceder. Solo podía pensar en una cosa: debía encontrar la verdad. Pero esa noche, el hospital ya no era solo un lugar donde ella trabajaba. Había cambiado. La cama 14 la observaba, la herida abierta la llamaba, y Mariana sabía que nada en ese lugar volvería a ser igual. El sonido de las puertas automáticas al abrirse era tan suave y frío que parecía un susurro del mismo hospital. Mariana había perdido la cuenta de cuántas veces había pasado por aquel pasillo gris y pulido, pero esa noche todo parecía distinto. La opresiva quietud del lugar
lugar la rodeaba como una niebla invisible y la sensación de ser observada no la abandonaba ni por un segundo. Había dejado atrás la sala de medicación, pero las imágenes del hombre con la herida sangrante no dejaban de repetirse en su mente. Algo le decía que debía saber más, que algo oculto tras esa tragedia debía ser desenterrado. Aquella pesadilla no era solo una visión perturbadora, era un enigma que clamaba por una resolución. Se dirigió al archivo físico del hospital. Aquella era una parte del hospital que rara vez se utilizaba, una zona desordenada y en apariencia olvidada, situada en una esquina del edificio. El aire aquí estaba más pesado, impregnado con el polvo de los años. Mariana se detuvo frente a la puerta, mirando la acumulación de expedientes apilados, como si estuvieran esperando ser encontrados, como si nunca hubieran dejado de existir. Al principio, las estanterías parecían inofensivas, como cualquier otro archivo médico, pero mientras caminaba entre ellas, las sombras de las luces parpadeantes parecían alargarse, cubriendo los papeles con una capa de desesperanza. Al tomar un expediente al azar, algo le dijo que no era el adecuado. Se movió más rápido, pasando de un archivo a otro, su mente llena de preguntas que no podía responder. Fue entonces cuando lo encontró, un expediente tirado en el suelo, abierto de par en par. La carpeta estaba rota, como si alguien hubiera estado buscando algo en su interior sin tener la suficiente paciencia para tratarlo con cuidado. La letra en la portada era apenas legible, pero Mariana pudo distinguir el nombre. Julián Ríos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al leerlo. Sin pensarlo, comenzó a pasar las páginas rápidamente. Los informes de su hospitalización eran comunes al principio. Diagnóstico de apendicitis. Programada una operación quirúrgica de emergencia. Nada parecía extraño. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo se detuvo en su mente. La fecha de su muerte. Hace 6 años. La causa de su fallecimiento. Negligencia en quirófano. Mariana se detuvo al leer esas palabras. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería aceptar lo que su mente le estaba diciendo. Algo le decía que no debía continuar, que no debía desvelar la verdad oculta en esas páginas. Pero era imposible dar marcha atrás. Julián Ríos había muerto en el quirófano, pero no por la apendicitis. La autopsia indicaba que la causa principal de su fallecimiento había sido la falta de atención médica después de la operación. Había sido dejado en el quirófano por horas, con la herida abierta, mientras los médicos y personal del hospital se desentendían de él. La fecha de su muerte coincidía con la de la desaparición de la cama 14. El paciente asignado a esa cama había sido olvidado, pero no solo en cuerpo. Su alma había quedado atrapada, vagando por los pasillos del hospital, esperando justicia, esperando ser escuchado. Mariana cerró el expediente de golpe y su mente comenzó a girar como un remolino. La imagen del hombre con la herida abierta apareció en su mente de nuevo. La cama 14, esa cama vacía, no era un simple azar, no era una coincidencia, era el eco de una tragedia que nunca fue resuelta, una injusticia que se había cobrado su precio. El nuevo hospital estaba lleno de ecos de sufrimiento, pero Mariana ahora entendía que algo mucho más oscuro rondaba entre las paredes, algo que había sido ignorado durante años. La mirada de Julián la había alcanzado y ahora sabía lo que debía hacer. El tiempo de ignorar la verdad había terminado. A lo lejos, las luces del hospital parpadearon nuevamente.
El aire se sentía más denso, más frío. La presencia de Julián Ríos se sentía más cerca, como si lo estuviera observando, esperando que Mariana hiciera lo correcto. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero a medida que lo hacía, se sumergía más y más en las sombras que acechaban en cada rincón. Las huellas de la muerte, la huella de la negligencia, no podían ser borradas tan fácilmente. No todo lo que se había ido estaba realmente perdido. Las horas pasaban lentamente mientras Mariana recorría los pasillos del hospital, más pesada cada vez. El expediente de Julián Ríos estaba guardado en su bolso, como un testigo mudo de una verdad que ahora tenía que enfrentar. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, cada uno más inquietante que el anterior, pero uno de ellos predominaba sobre los demás. ¿Qué había pasado realmente en el quirófano? El hospital estaba cada vez más silencioso. El turno nocturno era implacable, como si el lugar absorbiera cada ruido, cada suspiro, para mantener su secreto. Cuando Mariana pasó frente a la puerta del quirófano 2, la sensación de inquietud se intensificó. La puerta estaba cerrada, con una pequeña placa que decía «En remodelación». Pero algo no estaba bien. Mariana sintió como si esa puerta la estuviera llamando. Sabía que el quirófano había sido cerrado hace meses por las reformas, pero esa noche no pudo resistir la tentación de entrar. Algo la impulsaba, una fuerza que no podía ignorar. El timbre metálico de la llave, al abrir la puerta, resonó como un eco que rompió el silencio absoluto. Una vez dentro, la oscuridad del lugar la envolvió de inmediato. El aire estaba denso, cargado con el olor a humedad y desuso. Las luces titilaban a su alrededor, creando sombras que danzaban en las paredes, como si el hospital mismo estuviera vivo, observándola. Al avanzar lentamente, el sonido de sus pasos parecía amplificarse en la quietud del lugar. El quirófano estaba tal como lo había dejado el personal días antes, una mesa de operaciones al centro, rodeada por los fríos y metálicos instrumentos quirúrgicos, todos cubiertos por una capa de polvo y telarañas. Pero lo que captó su atención fue lo que estaba en una mesa cercana. Una bandeja metálica, oxidada por el tiempo, estaba cubierta con algo. Mariana se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza, y al levantar la tapa, vio lo que le hizo detenerse por un momento. Instrumental quirúrgico, todo cubierto por la mugre del abandono. Pero lo que más le sorprendió fue una bata quirúrgica roja, empapada de sangre. Al verla, su piel se erizó. El nombre de la bata era claro: Julián Ríos. El aire a su alrededor se volvió más espeso y una sensación de frío la envolvió por completo. Algo estaba en ese quirófano, algo que nunca se había ido. La bata estaba empapada en sangre, como si el hombre que la había usado aún estuviera allí, atrapado entre las paredes del hospital. Mariana no pudo apartar la mirada. Un estremecimiento recorrió su columna cuando las luces del quirófano comenzaron a parpadear con mayor intensidad. El sonido de las luces temblando resonaba en sus oídos como un latido agónico. La oscuridad parecía cobrar vida, moviéndose de forma extraña, formando sombras que parecían retorcerse y contorsionarse hacia ella. De repente, el aire se tornó helado y Mariana escuchó un susurro tan suave que casi la hizo dudar de su cordura. No debieron dejarme solo. El susurro fue tan claro, tan desgarrador, que le heló la sangre. Su cuerpo no respondía, sus piernas temblaban y por un instante
sintió que las paredes la rodeaban, que la oscuridad la aplastaba. Miró hacia la mesa de operaciones, donde había una pequeña sombra que se movía con lentitud. Cuando sus ojos se enfocaron, vio una figura pálida, inmóvil, con la bata abierta, mostrando una herida sangrienta en el abdomen. Mariana retrocedió, pero la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Las luces titilaron con fuerza y luego se apagaron por completo, sumiendo al quirófano en una oscuridad absoluta. Al instante, el aire volvió a ser pesado y helado, como si el lugar estuviera atrapando su respiración. Mariana intentó recuperar el control de sí misma, pero algo en su interior le decía que no debía quedarse ahí. La presencia de Julián Ríos no la había dejado sola. Al contrario, su espíritu parecía abrazar las sombras del hospital, aún buscando respuestas, aún buscando justicia. Antes de salir corriendo del quirófano, Mariana lanzó una última mirada a la bata ensangrentada. La visión de la herida abierta y la figura pálida la perseguiría para siempre. El grito de Julián había quedado impregnado en las paredes del hospital y ahora Mariana lo entendía todo. No solo había sido un error médico, no solo era una tragedia humana, era una maldición, una que había quedado atrapada entre las paredes del hospital. Desde el hospital, esperando que alguien le diera voz. El fantasma de Julián no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Y ahora, Mariana sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La atmósfera del hospital había cambiado desde aquella noche. Algo había despertado dentro de Mariana, una sensación persistente que la acosaba en cada rincón del edificio. El rostro de Julián Ríos no la dejaba en paz. Sus ojos le perseguían en sus sueños y el eco de su última frase retumbaba en su mente. No debieron dejarme solo. Las semanas que siguieron fueron una espiral descendente para Mariana. La inquietud que sentía cada vez que pasaba por el pasillo hacia la cama 14 se volvió insoportable. La cama, esa cama maldita, parecía tener una atracción innegable sobre ella. A veces sentía una presión en su pecho, como si algo invisible la estuviera observando, acechando, esperando. A pesar de todo, Mariana sabía que debía actuar. Las noches de insomnio, los susurros en los pasillos, los gritos lejanos que escuchaba al amanecer. Todo indicaba que la presencia de Julián aún se mantenía atrapada en algún rincón del hospital. Su alma no podía descansar, no podía encontrar paz, y ella era la única que parecía ser consciente de ello. Con la idea fija en su mente, decidió buscar ayuda. Durante su descanso, se acercó a su compañera de turno, Sofía, una enfermera experimentada que había trabajado en el hospital durante años y que, como Mariana, conocía los oscuros rincones del lugar. Sofía, con su rostro serio y cansado, escuchó atentamente mientras Mariana le relataba todo lo ocurrido, desde las sábanas arrugadas en la cama 14 hasta las voces y apariciones extrañas en los quirófanos. Sofía no mostró sorpresa, solo una mirada pensativa que reflejaba un conocimiento profundo, quizás algo que Mariana no quería entender. Finalmente, Sofía le reveló lo que ella sabía sobre el hospital, sobre las leyendas que envolvían el edificio. Habló de almas perdidas, de espíritus que nunca encontraron la paz y de rituales olvidados que habían sido practicados por los antiguos trabajadores del hospital. Lo que necesitamos, dijo Sofía, es liberar esa alma.
liberarla del dolor que la consume. Mariana, aunque incrédula, aceptó la propuesta. Juntas idearon un plan, una ceremonia simbólica para intentar apaciguar el espíritu de Julián y darle la oportunidad de descansar. No sería fácil, pero Sofía parecía convencida de que era la única forma de acabar con todo esto. La noche siguiente, después del turno de Mariana, ambas se dirigieron al cuarto de suministros. Sofía trajo consigo un pequeño paquete con velas, incienso y una carta de perdón. La carta, escrita con mano temblorosa, era un intento de comunicarse con el espíritu de Julián, de pedirle perdón por el abandono que sufrió, por el error que lo condenó a una muerte tan cruel. Se dirigieron al pasillo donde estaba la cama 14. Mariana podía sentir el peso de la oscuridad que la rodeaba, el aire espeso que presionaba sobre sus hombros, como si el hospital estuviera observando cada uno de sus movimientos. Colocaron las velas alrededor de la cama, encendiéndolas lentamente, creando un círculo de luz débil que luchaba contra la penumbra. El incienso comenzó a llenar el aire con su aroma dulce, un perfume extraño que parecía alejar aún más las sombras. Las dos enfermeras se quedaron allí en silencio, esperando, observando la cama 14, que ahora se veía diferente, casi tranquila. Las sábanas, que normalmente siempre aparecían arrugadas y desordenadas, estaban perfectamente estiradas. No había signos de actividad en la cama, pero Mariana podía sentir una energía pesada que le pesaba sobre el pecho. Con la carta de perdón sobre la cama, ambas enfermeras se sentaron en el suelo, mirando las llamas de las velas bailar suavemente. Mariana cerró los ojos y respiró profundamente, intentando desconectar del horror que la rodeaba. Cuando abrió los ojos nuevamente, algo había cambiado. Las sábanas seguían intactas, pero la atmósfera parecía más ligera, menos opresiva. Sofía susurró algo en un idioma que Mariana no entendía, una especie de rezo antiguo que le pareció ajeno, casi olvidado. Las palabras, aunque suaves, se sentían poderosas, y por un instante Mariana creyó que algo estaba respondiendo. De repente, la luz de las velas comenzó a titilar y un viento helado recorrió el pasillo, apagando una a una las llamas. El aire se volvió pesado de nuevo, como si algo invisible estuviera suspendido en el ambiente. Mariana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo cuando vio, a través del reflejo en la ventana del pasillo, una sombra que se deslizaba a lo lejos, acercándose a la cama 14. Las velas se apagaron por completo. Un silencio absoluto llenó el lugar, pero no era un silencio cómodo. Mariana se levantó, mirando a su alrededor, buscando alguna señal, algo que le indicara si la ceremonia había tenido efecto. La cama 14 permaneció en su lugar, pero algo había cambiado. La presión que sentía en su pecho, esa sensación de estar siendo observada, comenzó a desvanecerse. Por primera vez en semanas, la cama estaba completamente limpia. Las sábanas no estaban arrugadas, no había signos de actividad, solo un vacío inquietante. Mariana respiró con fuerza, aunque no pudo quitarse la sensación de que algo seguía allí, algo que aún no se había ido. El hospital parecía haberse calmado tras aquella noche. Para Mariana, las semanas que siguieron fueron un extraño respiro, como si la pesadilla que había estado acechando desde que comenzó su turno nocturno finalmente hubiera llegado a su fin. Cada vez que pasaba por el pasillo, la cama 14 permanecía intacta, las sábanas estiradas,
sin las arrugas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Mariana comenzó a creer que, quizás, habían logrado liberar el alma de Julián Ríos. Durante el día se sentía un poco más ligera, como si una sombra invisible que la había acompañado durante tanto tiempo ya no estuviera sobre sus hombros. Las conversaciones con Sofía se hicieron más frecuentes y las miradas de los otros compañeros de trabajo, que antes siempre parecían evadirla, ahora se sentían menos tensas. La calma era palpable, aunque había algo en el aire que nunca pudo identificar completamente. Era como si el hospital, ahora que el espíritu de Julián había sido apaciguado, volviera a su rutina, a su siniestra normalidad. Pero una noche, después de varios días de paz, Mariana volvió a tener la sensación de que algo estaba mal. Era un turno común, nada fuera de lo normal. Entró al hospital como siempre, caminando por los pasillos silenciosos, saludando a los pocos pacientes que aún estaban en el área de urgencias. Cuando llegó al pasillo que conducía a la cama 14, la atmósfera se sintió diferente. No había un aire de desesperación como antes, pero sí una inquietud persistente, un pequeño zumbido en su mente que no lograba disipar. Decidió ignorarlo, concentrándose en sus tareas, revisando las habitaciones y asegurándose de que todo estuviera en orden. A medida que la noche avanzaba, sin embargo, no pudo evitar sentir que algo la observaba. Cada vez que cruzaba cerca de la cama 14, el cabello en su nuca se erizaba, como si la presencia de alguien estuviera justo detrás de ella. Finalmente, cuando ya estaba por concluir su turno, pasó una vez más junto a la cama 14. Miró rápidamente hacia el lugar donde la cama solía estar, pero algo la detuvo. No podía poner el dedo en qué exactamente, pero algo había cambiado en ese instante. El aire estaba más frío de lo que debería, y cuando miró hacia el lugar donde antes se encontraba la cama vacía, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El pasillo estaba oscuro, la luz de la lámpara parpadeaba y, de pronto, escuchó lo que temía, el susurro débil de una voz masculina. No podía ser. No esta vez. Aún no es hora, susurró la voz, clara y penetrante. Era la misma voz que había oído antes, la de Julián. Mariana no pudo evitar volverse lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras sus ojos buscaban en la penumbra. La cama 14 ya no estaba vacía. Allí, en el mismo lugar donde había sido colocada la cama semanas antes, ahora se encontraba el cuerpo de un hombre pálido, con una bata abierta que mostraba la herida en su abdomen, exactamente como había ocurrido en su visión aquella noche de la aparición. La herida estaba fresca, como si hubiera sido hecha en ese mismo instante, sangrando lentamente sobre las sábanas. Mariana retrocedió, su respiración se volvió errática, pero sus piernas no respondían. No podía moverse, ni siquiera gritar. La sombra del hombre comenzó a levantarse lentamente de la cama, su rostro aún cubierto por el cabello largo y desordenado, sus ojos vacíos mirándola fijamente. La imagen era tan vívida que por un instante creyó que iba a desmayarse. El silencio del hospital se rompió con el sonido de las sábanas crujir, como si una presión invisible las estuviera arrugando. El aire frío aumentó y Mariana sintió una oleada de desesperación que la envolvía, algo indescriptible que la paralizaba. No podía escapar.
No podía salir de allí. Con un esfuerzo supremo, logró dar un paso hacia atrás, pero su mirada se quedó fija en la figura que, en ese instante, desapareció de la vista como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el eco de la voz, la misma voz que la había atormentado semanas atrás. Aún no es hora. El hospital volvió a su silencio habitual. La cama 14 estaba vacía, pero Mariana ya no sabía si eso era una bendición o una condena. Algo dentro de ella comprendió que Julián no había encontrado paz. Su alma seguía atrapada en ese lugar, y la presencia que había sentido aquella noche, la presión constante que la había acosado, nunca desaparecería. Mientras regresaba a su estación de trabajo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aunque la cama 14 estaba vacía, ella sabía la verdad. Nunca estuvo vacía. Mariana, con la mirada perdida y la mente nublada por la angustia, entendió finalmente lo que había sucedido. La presencia de Julián, su sufrimiento, su alma errante, no podría ser liberada con rituales ni rezos. El hospital mismo, con sus pasillos interminables y su oscuridad aplastante, era su prisión. Y Mariana nunca podría escapar de ello.